Vamos, Muy ya bien, está. muy buenas tardes, ya tardes aquí en Colombia y allá en España, 6 de la tarde en España, ¿no? 6 de la tarde, efectivamente. Eh, Qué gusto saludarte, José Alberto. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hoy vamos a, después de haber hablado de Virgo, con todas sus implicaciones que tuvimos ahí en tierra de gritos y demás, después de Libra, con todo el equilibrio, después de Escorpio, con esa alma selvática, pues llega el momento de hablar del fuego, de el Sol ingresando, que ingresa el 21 de noviembre al signo de Sagitario, marcando esa pauta, ese paso firme, ¿sí? ¿Qué mejor para empezar a hablar de Sagitario que los cuentos? Como decían, los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos. Y hay un cuento muy hermoso que tiene que ver con la vaquita, ¿sí? Va un maestro con su discípulo y llegan a una zona donde hay una choza muy paupérrima, y les preguntan, ¿y qué hacen ustedes para vivir? Dicen, no, pues tenemos una vaquita que está ahí toda flaquita y que esa nos da leche y nos ayuda a sobrevivir y todo el cuento. Y entonces, bueno, el maestro y el discípulo siguen su camino y el maestro le dice al discípulo, devuélvete y matas la vaca. Y él, pero maestro, ¿cómo voy a matar esa vaca? Mátala. ¿Sí? Entonces llega, se devuelve, no tiene ningún problema en matar la vaca, ¿sí? Y se va. El discípulo se siente tremendamente culpable por ese hecho, ¿sí? Pasan 10, 15 años y el discípulo con esa enorme culpa que siempre lo guardó pensando en esa choza, decidió un día pasar por allá y encontró una casa ya de ladrillo, muy bien hecha, encontró unos cultivos y preguntó, ¿pero qué pasó aquí? Dice, no, pues mira, vivíamos de una vaquita que a duras penas nos daba la leche del día, ¿sí? Y se murió la bendita vaca, la vaca. Y claro, nos tocó mirar a ver qué más hacíamos. Empezamos a cultivar, empezamos a mirar qué otras formas de vida teníamos. Y mira, la agricultura nos dio toda una visión y ahora tenemos unos valores que nos ayudan y ya nuestros hijos van al colegio y hacen una serie de cosas, ¿sí? Este es uno de los puntos de Júpiter, que lo que nos impulsa, y Sagitario, a salir, digamos, de esa esclavitud a lo eh, básico, primario, que tiene que ver un poco con Escorpio, con ese instinto, con lo que toca, a abrir unos horizontes nuevos. A veces cuando Júpiter pasa en tránsito, progresión, uno dice, pero si es benéfico, ¿por qué no me trajo la fortuna? ¿Por qué no me trajo las cosas? ¿Por qué me mató mi vaquita? ¿Sí? Y es un poco lo que ha sucedido con Júpiter entrando en Capricornio desde noviembre del 2019, que ha estado por allí caminando, generando una necesidad de hacer esa guerra de titanes de Júpiter contra Saturno, de sacar potencialidades que habían estado contenidas y congeladas en el tiempo, y Júpiter en Capricornio vino y mató la vaquita, ¿sí? En muchos sentidos, a nivel social, a nivel individual, laboral, pareja, en muchos sentidos ha estado haciendo de las suyas. Y es un poco como esa invitación a este cuento, ¿no? No quedarnos llorando una vaquita que nos tenía viviendo en un ritmo frenético, absurdo, cultivando solo una economía de crecimiento, cuando lo que nos viene a decir es, un momento, la economía paró. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está tu pareja? ¿Te comprendes con ella? ¿Es lo que quieres de tu vida? ¿Dónde está tu familia, tu trabajo, tu vocación? ¿Sí? Y es un poco como todo este 2020 que ha estado haciendo unos procesos y que ahora con este Sol ingresando en Sagitario, cuyo regente es Júpiter, que está en conjunción con Plutón, de pronto nos ayuda a dar ese sentido de las cosas, de lo que está sucediendo, ¿no? Y darle una resignificación a cada una de esas situaciones. No conocía el cuento este de la vaca, pero efectivamente está bien este ángulo, ¿no? De desmitificar a Júpiter como el gran benéfico o el demonizar a Saturno como el gran maléfico, ¿no? Porque ahora tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Tenemos a Júpiter en conjunto con Plutón y estamos viendo las dos caras de la moneda. Estamos viendo
como por ejemplo ha coincidido la conjunción Júpiter-Plutón con el pico de la pandemia, con la explosión brutal de la pandemia, y al mismo tiempo ha coincidido con el anuncio de nuevas vacunas, por ejemplo, ¿no? O con el hecho de que, bueno, de que se va aligerando, y no menciono ninguna elección en ningún país grande por ahí de América, pero como que se ha ido aligerando la atmósfera también, ¿no? Que Júpiter ha dicho, bueno, ya vamos a terminar este ciclo Júpiter-Plutón, ya hemos pasado el umbral del infierno, ya hemos tocado fondo, ya hemos dialogado con Plutón, y ahora, bueno, pues vamos a seguir para adelante, ¿no? Y es curioso, ¿no? De hecho, el otro día yo estaba estudiando las cartas de los dos nuevos presidentes, vicepresidentes, y tenemos ahí el eje Sagitario-Géminis, muy, muy claramente Con los implicado eclipses, también. sí, Con los eclipses, con el eje nodal, con la próxima luna llena, que es una llena Sagitario-Géminis, con un eclipse penumbral, un eclipse muy, muy débil, pero al mismo tiempo te das cuenta que en ese momento de la luna llena tenemos a Júpiter conjunto con Plutón y a Mercurio en Escorpio. Te das cuenta, los dos regentes del eclipse, Mercurio y Júpiter, en contacto con la energía de Plutón, y Mercurio en Escorpio y en sextil con Júpiter, en sextil con Plutón. O sea, que realmente vemos cómo va a ser un poco el ir pasando de la energía escorpiónica, plutoniana, oscura, densa, pesada, a bueno, este pequeño rayo de luz, ¿no? Este pequeño, bueno, nos Fíjate que abrimos. en ese sentido, tanto Escorpio, sí, que tenemos ahí activo con Júpiter, Plutón y lo que acabas de mencionar. Por cierto, el Sol ingresa a Sagitario con Venus también ingresando a Escorpio, ¿no? Entonces, En Escorpio. es curiosa esa situación. Lacan, que es un analista muy nombrado del siglo XX, tenía una imagen muy bonita con el cuento de la madre cocodrilo. ¿Sí? La madre cocodrilo que dice, esa madre cocodrilo que tiene unas fauces enormes, con una enorme fuerza, mete a sus bebés en su boca para llevarlos y transportarlos. Y él dice, ¿en qué momento se le para una mosca en el ojo y muerde con toda la fuerza y mata a sus hijos? ¿Sí? Y él dice que la única solución para esa madre cocodrilo es un falo, el falo erecto, que precisamente es Sagitario y el Sol entrando allí, ¿sí? Que dice que es el falo del padre o el falo de la voluntad, que le puede poner a la madre cocodrilo, un momentico, La no me boca. vaya a devorar la boca, ¿sí? Y esto es un poco como lo que viene a hacer esta entrada del Sol en Sagitario, es sacar nuestro falo, es decir, no solamente a nivel de géneros, no se trata de género, sino de nuestra Ujú. energía yin y yang, ¿sí? La energía yin que puede ser devoradora en muchos sentidos, por el solamente el hecho de decir, pero entonces, ¿qué voy a comer mañana y qué voy a hacer? Esa es la energía yin que trata un poco de la materia física, de las escalas de abajo de la pirámide de Maslow, que habla de lo básico, ¿sí? Y eso me puede llegar a devorar la creatividad, ¿sí? Y es un poco sacar ese falo a decir, no me devoras. Es decir, ¿dónde está mi creatividad, mi iniciativa, mi poder individual? Que es una energía yang masculina, que es la energía un poco del padre, de lo que da, alienta el espíritu y la fe y la esperanza de sacar adelante proyectos, vida, visión, ¿sí? Que es justamente hablar del Sol en Sagitario. ¿Sí? Sol en Sagitario sale de Escorpio para entrar en Sagitario. ¿Qué es Sagitario? Son los estudios superiores, es la espiritualidad, es mirar que un más allá, es ese centauro que tiene una flecha que apunta lejos. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que nos ayuda, ese es nuestro falo, ¿sí? ¿Dónde están nuestros estudios? ¿Dónde está nuestra academia? ¿Dónde están nuestros viajes? ¿Dónde está la interacción que tenemos con otras culturas? Ejemplo de ello, la belleza de estar en este momento de España y Colombia aquí hablando, interactuando del tema. ¿Sí? Pero fíjate, cuando estás hablando del falo sagitariano, la imagen que me ha venido a la mente es la de la aguja de las catedrales góticas, porque claro, Sagitario es el templo,
es el templo, es donde uno entra vestido de blanco, purificado después del proceso de descomposición y de quemado, la combustio escorpiónica, ya sales limpio, inmaculado, blanco, y ya puedes entrar en el templo, porque en el templo hay que entrar puro, porque ahí está Dios. Y ahí es Dios, la aguja de la catedral gótica apunta hacia Dios, es el camino por el que Dios va a entrar y te va a revelar la verdad a los fieles que ya se han purificado en Sagitario, ¿no? Y ves cómo esta verdad, la verdad con V mayúscula grandísima en caracteres en negrita, es una verdad fálica, es una verdad fálica, porque tú ves como el Sagitario proclama esa verdad, como la defiende, como la busca, como la mantiene, como la sostiene. Y ahí vemos también la sombra de Sagitario, cuando sostiene esa verdad que se convierte en dogma, El que fanatismo y el dogma. el fanatismo, que se convierte en el palo de la hoguera en el que se quema al hereje. ¿Mm? De eso en España sabemos un montón. Entonces, claro, bueno, España es un país que es doble Sagitario, es Sagitario ascendente de Sagitario, o sea que nos persigue el tema sagitariano en España. Y todo el misticismo que se arma del Camino de Santiago, que es tan popular, eso es sagiteriano al 100%, ¿no? Claro, claro, es una ruta gótica, es una ruta gótica. Yo lo he hecho 2 veces, es toda la ruta del románico y del gótico, que es la quinta esencia de lo religioso, en fin, de lo religioso cristiano. No hay nada más quinta esencial que el arte románico y que el arte gótico, ¿no? Que es la comunicación. El arte románico es mucho más pegado a la tierra, pero ya te eleva, y el arte gótico ya es guap, ya es la conexión directa en 5 gigabits con Dios directamente, ¿no? Para que ya Dios te ilumine y te diga, hijo mío, esta es la verdad, ¿no? Estás Bueno, ahí vemos tocando. una figura muy, muy sagitariana que es Moisés, que es Mm, Moisés. mm, mm. Ahí tocas un tema muy importante con las personas con Sol en Sagitario o con muchos planetas en Sagitario o ascendente y demás, que ellos dicen, ¿cómo así que yo nací de unos padres así de mortales y de vulgares? No, a mí me trajo fue Zeus, eso fue que Zeus se conquistó a mi mamá en una noche y estos no son mis padres vulgares. ¿Sí? Es decir, un Sagitario o tanto en fuego siente que es del más allá, ¿sí? Que es un ángel que encarnó aquí, una cosa así, ¿sí? Y en cierta medida esa conexión es importantísima porque es como una conexión, finalmente Sagitario es el pontifex, la unión del cielo con la tierra, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, porque casi siempre los Sagitarios están en puestos de poder en donde o unen lo espiritual con lo mundano o unen lo político con el pueblo, ¿sí? Son políticos, son párrocos o son pastores, pastoras, bueno, que se tratan de buscar esa reconexión con ese Padre Divino. Y bueno, ahí tenemos a Churchill, Sagitario, Franco, que era Sagitario, Stalin, que era Sagitario, Franco, casi Pinochet. nadie. Sí, Pinochet, que era Sagitario, Franco era un Sagitario con una T cuadrada, con planetas en Géminis, Plutón, Neptuno en Géminis, era ascendente Virgo, era muy mutable. Eso le salvó, que era muy mutable y se fue adaptando a todo, se fue adaptando a todo. Por eso fue el dictador que sobrevivió a todo, murió con 80 y tantos años en su cama. ¿Sí? Entonces, bueno, Un sí, ¿no? Y ejemplo. vemos sí, el lado oscuro, Stalin, también un Sagitario con una conjunción Sol-Venus en Sagitario. Ahí lo tenemos. O sea que ahí vemos ya un poco realmente el lado oscuro, el lado patológico de Sagitario cuando se disocia totalmente de la realidad, cuando esta búsqueda de la verdad y esta necesidad de estar en perpetuo contacto con, yo diría, con el sentido divino, ¿no? Por ejemplo, fíjate, Franco se cuenta que se hacía acompañar del brazo incorrupto de Santa Teresa.
la santa mística, su brazo había quedado por algún sitio y él no se movía de palacio, sino llevaba en un maletín el brazo de Santa Teresa, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Que Tremendo, luego ¿no? tú, no, es absolutamente realismo mágico. García Márquez hubiera escrito una novela sobre Franco si hubiera sabido esto, ¿no? Como el hombre sí, pero date cuenta, es el brazo de una santa, el brazo que sirve para apuntar, el brazo te dice hacia allí está la verdad, ¿no? Llevaba ese brazo para que le guiara, fíjate. Tremendo, ¿no? La proyección de lo santo y lo puro afuera en algo que ya es muerto, que es una santa, pero que está proyectado todo allí, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Fuertísimo. Pues fíjate cómo cuando hablamos de Sagitario, pues no podemos hablar ni más ni menos que de Júpiter, de Zeus, ¿sí? Y Zeus, pues, ¿cómo nace Zeus, no? Su padre es Cronos, un padre que ha castrado a su abuelo y entonces tiene miedo de que sus hijos hagan lo mismo con él, que lo castren, entonces se come a los hijos y pues Rea, desesperada de ver eso, esconde al pequeño Júpiter Zeus en una montaña y le da unas piedras envueltas en pañales a Cronos, pensando. Entonces, él se desentiende de ese bebé, ¿sí? Y cuando va a ver ese bebé crece lo suficiente y hace algo que es la guerra de titanes, ¿sí? Y viene Júpiter, digamos, hijo de la madre Rea o la madre Gaia también, ¿sí? De alguna forma rindiendo el honor a ellas, pero queriendo desligarse un poco de esa carga de lo femenino, ¿sí? Y por eso es como la imagen de lo masculino en todo su sentir, ¿sí? Por eso es como el macho alfa, o sea, ¿sí? Que viene a hacer vomitar todos los hermanos que se comió Cronos para empezar a generar un orden, una estrategia. Ahí se crea el Olimpo, ahí se crea el inframundo, ahí se crea... Entonces, cuando vemos un sol en Sagitario, vemos también a esa imagen directiva, que viene que sabe cómo organizar unos temas con una visión amplia, ¿sí? Y sabe metodolizar, ponerle trabajo a quien sabe hacerlo, ¿sí? Esa imagen de Júpiter, pues no se desliga de todo de la madre, porque finalmente se casa con su hermana Rea, que es interesante porque es un par, hermana significa sí, una figura similar y paralela, ¿sí? Y pues ella es la celosa, la posesiva, la intensa, y él eso mismo es lo que hace que él se vuele, que consiga muchas amantes, que se disfrace de lluvia de oro, de toro, de mil formas, ¿sí? Y esa es una dualidad bien interesante que hay que reconocer en Sagitario, que Sagitario siempre uno habla con Sagitario y dice, no, es que el trabajo no me deja, es que no tengo tiempo, y es que, y le pregunto, ¿y qué pasa? No, es que mi esposa es súper celosa y es intensa, o sea, siempre tienen esa dualidad de una esposa era o una responsabilidad, llámese esposa, llámese laborales o lo que sea, o responsabilidades, versus la creatividad de volarme y conseguirme un amante, ¿sí? Conseguirme un amante en el sentido de generar la creatividad que, tan innata de Sagitario, ¿no? Y hay que ver que en Sagitario esa dualidad es supremamente importante. Si le quitamos a Hera, pues se queda dormido todo el día y no hace nada. Sí. Sí. No, no, la figura de Zeus es increíble, ¿no? Pero luego, en el lado positivo, yo apuntaría que, bueno, que a pesar de tener ese conflicto con Hera forma parte del arquetipo sagitariano, porque es su hermana y vemos ya el eje Géminis-Sagitario, la hermana, ¿no? La hermana impulsada, y Hera lo que le recuerda es que esta búsqueda sagitariana solo puede tener lugar dentro de un código moral, dentro de un código ético. Era le dice, está muy bien que viajes, que explores, que tengas hijos, y tal, pero dentro de un código. Y luego hay una cosa de Júpiter también que es muy interesante, que una de sus esposas, la primera esposa creo que era Metis, y Metis era la prudencia. Y aquí vemos un poco el lado luminoso, ¿no? De Sagitario, que es que me hago aconsejar por los mejores.
que creo en los sabios, de alguna manera incluso idealizo a la sabiduría y, y les escucho. ¿Eh? Les iría mucho mejor a nuestros gobernantes si fueran jupiterianos, de verdad, ¿no? Como es Macron. Macron en Francia es un jupiteriano de libro, es un sagitariano de libro, pero tú te das cuenta de que él se ha hecho rodear de un equipo de gente muy competente. Él mismo es un hombre muy ilustrado. De manera que sí, que su ego se ha inflado, que por supuesto tiene sus, digamos, típicos vicios jupiterianos, pero al menos no hace el ridículo espantoso que hacen otros dirigentes por no tener ni idea de lo que están haciendo. Entonces, pero yo quisiera hablar, mi sangre judía me lleva a hablar de Moisés, porque Moisés, de hecho, en hebreo se le llama Moshe Rabbenu. Rabbenu es rabino. Moshe Rabbenu significa el rabino, es decir, el maestro Moisés. Y ahí vemos el arquetipo del maestro. Moisés, sagitariano, el maestro. Y como todos los héroes, pues le tiran al mar, pasa una infancia muy mala, le salva una figura angélica, una figura santa, de algún modo, y cómo él lleva, es el guía espiritual, el líder espiritual del pueblo de Israel que les hace atravesar el desierto y les hace encontrar el monte Nebo. Y cuando llegan al monte Nebo, muere. Y esto es muy interesante, no llega a subir al monte Nebo. Y esto es muy interesante porque el Sagitario tiene que entender que no va a encontrar nunca la verdad, que lo importante es el camino hacia la verdad. La verdad no existe, la verdad es un anhelo, es una fuerza, pero la verdad no existe. Y eso lo tienen que entender, porque el problema de Sagitario es cuando se cristaliza en una verdad. Cuando dice, esta es la verdad. ¡Wow! Ahí ya la hemos, como decimos en España, la hemos cagado. Porque sí, y ahí es cuando vemos el Sagitario que disfunciona, que empieza a funcionar mal. Es cuando dice, encontré la verdad, es esto, la religión católica, hebrea, tal cual, la que sea, ahí ya, ahí ya va mal. Porque la verdad sagitariana es el camino, Qué no el lugar al belleza que ese llegas. ejemplo de Moisés, porque es que Moisés es el ejemplo de la fe viva. En todo su camino y en todo su recorrido, habla que es la fe la que hace que se parta el mar rojo, que se haga magia de la vida, pues, ¿sí? Y eso es Sagitario, es la fe. Pero no es, Sagitario también es comparado un poco como esa zanahoria que se le pone al caballito para que ande. Si se come la zanahoria, ya no hay nada que andar, ¿sí? Mientras que si siempre, por eso un Sagitario necesita tener esos efectos a largo plazo, esas visiones a largo plazo inalcanzables. El estudio de algo, de la filosofía, por ejemplo, o de la misma astrología, que hace que siempre encontremos más y más y queramos más, y que nunca la tengamos por completo. ¿Sí? Es ese motivo que permite hacer también una resignificación de las cosas, porque como tú dices, José Alberto, es el camino, no es la meta. Sí, es lo que dice el poeta, ¿no? De caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y luego, claro, si vemos un poco el lado, las luces y las sombras de Sagitario, ¿no? Las luces es el carácter, el coraje, el valor. Por ejemplo, Moisés comienza su carrera sagitariana porque él vivía una bella vida, lo había adoptado la hija del faraón, no sé, él podía haber vivido una vida de buen burgués egipcio acomodado, ¿no? Pero él ve que un día alguien maltrata a un judío, los judíos estaban esclavizados en Egipto, y mata a ese hombre. En un acceso de cólera lo mata. Y a partir de ahí se vuelve un proscrito y ya tiene que abrazar la causa del pueblo de Israel y guiarles. Es que de alguna manera es el héroe, es el antihéroe, Moisés, porque se ve en el papel de héroe sin quererlo. Mata a un hombre porque su buena, digamos, su espíritu noble y sano sagitariano le hace, de alguna manera, hacer justicia, pero eso ya le pone en la carrera del sagitariano de nivel 2. Era un sagitariano de nivel 1, ahora ya es un sagitariano de nivel 2 y ya tiene que guiar al pueblo de Israel, ¿no? A través del desierto. Y esto también me hace pensar el lado oscuro, uno de los lados oscuros de Sagitario, que es lo que habíamos comentado antes, de cuando se rigidiza, de cuando cristaliza, de cuando dice he encontrado la verdad.
Y el otro es un poco el contrario, es de nunca encontraré la verdad. Y entonces, ¿qué hace? Necesita encontrar sentido en todo lo que hace. Es decir, necesita que si ve pasar una paloma gris del norte hacia el sur, va a decir, oh, mañana va a ganar mi equipo de fútbol. ¿Por qué? Ah, pues porque ha pasado de norte a sur y si hubiera pasado de sur a norte o hubiera sido una paloma negra, pues ya no, porque la paloma negra es del otro equipo, ¿no? Entonces, claro, y yo eso lo veo con los sagitarios que ven significado en todo. Entonces, se te cae el lápiz y dices, se te ha caído el lápiz, eso significa que tal, ¿no? Y eso le dices, no, no, bueno, deja de significarlo todo, por favor, ¿no? Todo lo significan todo, porque ellos necesitan que todo les recuerde que está en el camino. Y a lo mejor tienen razón, ¿eh? No, de A lo mejor acuerdo. tienen razón. Ellos son los lectores de los símbolos. Por eso Claro. hablar de mitos, de cuentos y todo con Sagitario es supremamente importante, porque ellos son los que ayudan a sacar la teleología, el sentido de lo que tiene Mm, el cuento o la misma vida, o, el mismo, o los sueños, o la inspiración, ¿no? Entonces ellos se convierten como en los armadores de puzzles que llaman ustedes, o rompecabezas que se llaman acá en Colombia, que es como si cada señal estuviera articulando la mente divina, estuviera entendiendo el mensaje que está detrás de líneas, la letra pequeña. ¿Sí? Entonces, mm. sí, van en el carro y ven la placa del carro de enfrente 777. Ah, hoy me va a ir súper bien. Sí. O si ven 666, dice, oh, es el número de la bestia, el número de la bestia. Ese carro va a salir alguien y me va a disparar directamente, ¿no? No, pero es interesante esto porque a nivel filosófico ya más profundo, te das cuenta de una cosa. Para mí, Sagitario, esta necesidad compulsiva casi de encontrar sentido y de algún modo de ser los exégetas, los intérpretes de la voz de Dios. Pues si ves, Moisés sube al Sinaí y allí va Dios y en forma de un fuego, que es una imagen muy sagitariana, el fuego que te habla, el fuego que te habla. Dios es un fuego, una mata, empieza a entrar en ignición y esa mata era Dios que le habla. Dice, Moisés, aquí tienes las tablas de la ley, dáselas a tu pueblo y que respeten la ley y tal, ¿no? Es un Dios muy capricorniano, ¿no? Pero bueno, y Moisés que dice, ah, qué bien, aquí están las tablas de la ley, pero mi pueblo son analfabetos, son unos pastores, no tienen ni idea, yo les voy a interpretar las tablas de la ley, ¿no? Yo les leo, es decir, ese rol, ese papel de exégeta, de intérprete de la voz de Dios, que es muy peligroso, porque ahí tenemos cuando el Sagitario dice, oh, Dios me ha dicho esto, tal. ¿Te acuerdas que alguna vez te comenté que Franco, en las monedas que teníamos de peseta, de duro, de 5 pesetas y tal, ponía Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios? Atento, por la gracia de Dios, es decir, un sagitariano. Es decir, Dios se me apareció en tal sitio, me dijo, Franco, venga muchacho, da un golpe de Estado, mata a 1 millón de personas, haz que se exilien 2 o 3 millones más, pero todo esto lo haces por mí, todo esto lo haces por mí. O sea que tranquilo, que no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, vemos aquí ese lado oscurísimo, ¿no?, del fanatismo religioso. Pues lo vimos en el otro, en el anterior ciclo del eje nodal en Sagitario Géminis, que fueron las Torres Gemelas, ¿no? Que ahí fue donde el fundamentalismo dice, tenemos que terminar con el capitalismo y se meten 3 aviones allá, ¿sí? De una manera absurda, ¿no? Que eso es Sagitario que también tiende a morir por sus ideales, ¿sí? Y eso es muy radical porque no hay verdades absolutas en la Tierra. Y es un tema porque ellos consideran que haber entendido una serie de símbolos los hace poseedores de una verdad, pero a veces son opiniones. Ni siquiera la física básica tuvo verdades complejas porque es que ahí después la física cuántica cambió todo, ¿sí? Entonces, verdades no existen, totales y absolutas no existen, ¿no? No, ni existe la realidad, lo que llamamos realidad objetiva no existe tampoco, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que me atrae mucho de Sagitario, es un concepto casi filosófico, es un concepto de la física de sistemas complejos, que es el concepto de emergencia, que es muy interesante porque la emergencia surge cuando
y esto tiene mucho que ver con Sagitario. En Sagitario vemos el cómo la asociación de elementos, de fragmentos de Géminis, se convierte en sistemas integrados de Virgo, y más o menos interconectados, ordenados, clasificados de Virgo, pero ni Géminis ni Virgo consiguen entender para qué, la teleología. La teleología. No lo entienden. Géminis es muy bueno, te dice, mira, esta pieza va con otra pieza, y esta con aquella y tal. Y Virgo te dice, bueno, sí, pero yo soy más listo que Géminis, entonces te voy a explicar cómo funcionan los diferentes sistemas, subsistemas y tal. Pero Sagitario les pregunta, ¿pero para qué? ¿Para qué? Ah, y ahí Virgo y Géminis pero no saben qué decir. Y Sagitario dice, es que a mí me da igual cómo funciona el motor de explosión o la suspensión. Yo quiero saber para qué sirve un vehículo. Y claro, Sagitario va a decir, lo descubrí. Un vehículo sirve para ir a sitios, para descubrir sitios nuevos. Me da igual que el motor sea de hidrógeno, de 4 tiempos y tal, sirve para ir a sitios, ¿no? Y ahí ya Sagitario nos muestra lo que es los conceptos, las propiedades emergentes, que es cuando los sistemas integrados conforman, constituyen algo de una dimensión superior, del cual emergen propiedades que no forman parte de las partes, sino del todo. ¿Mm? Y esto es muy sagitariano. Y esto es también un vínculo con lo divino, porque lo divino, la idea de lo divino en la mente humana se forma porque es necesaria, porque decimos la complejidad del mundo desde el prisma virginiano es inexplicable. Virgo no puede explicar por qué el mundo es tan complejo, para qué el mundo es tan complejo, para quién alguien haría un mundo tan complejo, por el amor de Dios. Y Sagitario dice, claro, es Dios. Dios es la propiedad emergente. Dios es la propiedad emergente. Pero hay que entenderlo así, como una propiedad emergente, algo que es más grande que la suma de las partes y que es necesario. Es muy bueno siempre que nos demos cuenta que las propiedades emergentes van cambiando. Es una idea muy mutable. El sistema va ganando en complejidad y, lógicamente, la idea de Dios o la idea del espíritu que anima al cuerpo va ganando en complejidad. Entonces, esto Sagitario tiene que llegar a integrarlo porque si no, Dios se transforma en una pieza más del mecanismo y ahí es donde la hemos jodido. Porque si Dios se transforma en una pieza del mecanismo, ya el mecanismo se va a gripar, se va a romper. La idea de la propiedad emergente tiene que estar por encima, es una idea que emerge No, del todo, ¿no? qué belleza, porque es que Géminis y Virgo son los que recogen y Piscis y Sagitario son los que le dan conexión, ¿sí? Júpiter desde una amplitud de Sagitario, una amplitud de visión que le da el sentido de la vida y Piscis que le da la conexión emocional a las cosas. Eh, Sin duda, ese análisis que haces es bellísimo, porque en nuestra sociedad se puede quedar solamente en el detalle Virgo y en el detalle Géminis, ¿sí? Sin conectar. Esto es un poco lo que viene a hacer Víctor Frank con la logoterapia, ¿sí? Que es justamente encontrarle el sentido a las cosas. Y eso viene a ser Sagitario, justamente. Y es lo que está haciendo en este 2020 con esta entrada con Júpiter, Plutón y con el nodo sur en Sagitario, está diciendo, bajémosle a los dogmas y empecémosle a encontrar sentido a toda esta dinámica absurda que está sucediendo. ¿Sí? Volviendo al cuento del inicio, dejemos morir la vaquita para empezar a sacar otros nuevos recursos. ¿Sí? Ahora en Colombia sucedió un evento muy trágico, complejísimo, que la tormenta pasó encima de San Andrés y Providencia, que son las dos islas de Colombia, y acabó con el 90% de la infraestructura en Providencia. ¿Sí? Y uno dice, pero por Dios, pero cuando tú ves a Providencia antes, era la vaquita, la vaquita flaquita, llevada, que nadie mira, que nadie hace, y que la tormenta pasa, destruye todo, y se hace que haya la conciencia de toda el país diciendo hay que hacer algo. Vamos a recolectar, vamos a reconstruir, vamos a hacer, y seguramente tal vez sin quitarle el dolor del proceso tan crítico que han tenido, tal vez sea un momento de una reconstrucción bella y de abrir un nuevo horizonte, donde está toda la conciencia
de los mismos colombianos allí diciendo hay que hacer algo por ellos, ¿sí? Eh, Sí, no, es interesante porque efectivamente aquí en España estamos viviendo algo muy parecido. Ha pasado la tormenta, donde yo vivo en la costa mediterránea, y se ha llevado, ¿qué se ha llevado? A todos los turistas. Aquí vivíamos los turistas. Date cuenta, de España la visitaban cerca de 100 millones de turistas al año, se dice pronto. Entonces, de algún modo ha pasado la tormenta. Yo me paseo cuando voy al hospital a hacer mis curas y mis terapias y cosas de estas. Está en medio de la zona que llamamos aquí Guiri. Guiri significa extranjero, ¿no? En español barrio bajero, ¿no? Entonces, y está vacío, 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 ¿no? Y muchas veces yo me entretengo hablando con los taxistas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y tal, y todos están esperando, como en el poema de Cavafis, están esperando que vuelvan los bárbaros, que vuelvan los bárbaros, ¿no? Que vuelvan los extranjeros, nunca mejor dicho, lo de bárbaros, ¿no? Que vuelvan los bárbaros, ¿no? Y yo muchas veces digo, bueno, pero ¿y si no vuelven los bárbaros? ¿Y si no vuelven? Nos quedamos aquí con este paisaje desolado de después de la batalla, y está ya la gente empezando a pensar, las autoridades y tal, de la gente que realmente tiene que empezar a movilizar el tema, a decir, bueno, ¿y si no vuelven los bárbaros? ¿Qué hacemos? ¿No? Y estamos empezando a pensar precisamente en el paradigma de la vaquita. La vaquita ha muerto. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Podemos hacer otro tipo de cosas y otro tipo de economía. En vez de que vengan cientos de miles de alcohólicos británicos a hacer despedidas de solteros semidesnudos por la playa, quizás atraer un turismo más profesional, ¿no? Gente que venga a instalarse aquí, que venga a vivir aquí todo el año. No, no se vive nada mal, sobre todo cuando uno viene de Finlandia o de Noruega, se puede apreciar bastante, ¿no? Entonces, es decir, que efectivamente es eso, es la vaquita ha muerto, la vaca ha muerto, eso es obvio. Y vamos a tener que desarrollar otro tipo de economía, ¿no? Más verde, más sostenible, etcétera. con menos bárbaros. Con menos bárbaros o con bárbaros que vengan a quedarse, que no vengan solo a emborracharse el fin de semana, ¿no? Bueno, bárbaros viene de barba, no significa nada más. Fíjate Los que, romanos llamaban, dime. no, que los romanos llamaban ¿qué? No, llamaban bárbaros a los germánicos, a los pueblos germánicos, porque los pueblos germánicos llevaban barba y los romanos se afeitaban. Y para ellos era un síntoma de falta de civilización, ¿no? El llevar barba. De ahí viene que bello, no conocía la historia. Sí, sí. Fíjate que Zeus, a ver, Zeus, todo lo que se vea mover, que tenga falda o que sea femenino, ahí cae. E incluso también a lo masculino, porque también hay unas historias también de, Sí, sí. de Hacía pelo y alana. sí. Pero él termina emparentándose con la diosa necesidad. Es curioso, hasta con ella se metió. ¿Sí? Y de ahí, de esa aventura que ella no quería y se transformó de miles de formas, y él se iba transformando también, porque él era perfecto para ese tema del disfraz. Por cierto, para los sanitarios el tema del disfraz es bien interesante, ¿sí? Porque ese cambio de fachadas, ¿sí? Que va haciendo. Finalmente logra su cometido y la diosa necesidad queda embarazada de 2 huevos. Y de ahí nacen, bueno, nacen también de uno de esos huevos, bueno, nacen los gemelos, también Géminis, ¿sí? Pero también nace eh, Helena de Troya, nace Mm. la atracción fatal, ¿sí? Es uno de los hijos de Zeus, ¿sí? Bueno, pues él tiene muchos hijos, ¿no? Por ejemplo, también nace de su cerebro Atenea, un gran dolor de cabeza, y no tiene ningún problema en darse un golpe y sale Atenea ya crecidita y bien puesta, ¿no? Es decir, detrás de Zeus existen estas dualidades, ¿no? Entre la inspiración profunda, la, la cultura profunda, ¿sí? Un Sagitario se expresa siempre con elocuencia y con palabras muy cultas, ¿sí? Y también está esta atracción fatal, en donde Sagitario también expresa
de sus amores y de las situaciones en donde termina sintiéndose capturado, porque a uno de los temores más grandes de Sagitario es que lo capturen, que le quiten su libertad. ¿Sí? Efectivamente, estaba justo yo pensando en eso, en que los sistemas de defensa sagitarianos se activan en cuanto se encuentra confinado. Confinado en un trabajo, en una familia, en un país, en un sistema ideológico, Una confinado relación. en lo que sea. No puede, porque Sagitario necesita estar en el aire libre, abierto, porque una flecha uno no la dispara dentro de casa o de una oficina, uno la dispara en un sitio, en, en el valle, si es posible, para que suba hacia la montaña, ¿no? Entonces, pero ahí también surge uno de las sombras de Sagitario, ¿no? Que están tan en hacer lo que quiero, en vivir mi búsqueda, en voy en pos de la voz de Dios. Claro, ellos tienen un mandato casi que divino. Todos los signos de fuego tienen un mandato divino. No olvidemos que lo divino es el fuego. Entonces, que eso puede llegar a desconectarles totalmente del aquí y del ahora. Del aquí. Pueden llegar, yo lo he visto con mucha gente así, con mucho Sagitario, que desconectan totalmente de la realidad del aquí y del ahora, ¿no? De lo que siente su pareja, Los de lo unblock, que... los ah, no, desconectados. Sí. sí, de cómo están sus colegas, de tal y cual, total, ¡pap! Me desconecto, ¡guau! Me voy, tal, ¿no? Y pueden acabar viviendo una vida de una enorme soledad al final, porque han desconectado, ¿no? Entonces, hay digamos, tú como terapeuta, estoy seguro que ya habrás desarrollado una serie de estrategias con los Sagitarios de volver a traerles al aquí y a la hora y mostrarles que en el aquí y en la ahora también está esa búsqueda, que de hecho esa búsqueda no tiene lugar, no tiene espacio, uno la hace en un despacho, la puede hacer leyendo, estudiando, hablando con otra gente, conversando por Zoom o por Skype o como sea. O sea pero es importante, ¿no? Porque el Sagitario rápidamente, yo los he visto mucho en contextos profesionales y que enseguida les falta el aire, se ahogan, se ahogan. Son los perfectos escapistas. Totalmente. Sí, sí. Aquello que ellos necesitan ponerse en unas palabras claras y es decir, solo por hoy, solo por esta temporada, solo por este instante. Eso ayuda mucho a relajar a Sagitario de no sentirse atorado y atado, porque es un poco la imagen es ese caballo, ese Mustang salvaje que corre por las praderas y que nada lo ata. ¿Sí? Entonces, un Sagitario, igual el Géminis, pues es el mismo eje, tiene que decir, estoy aquí porque la puerta está abierta y la ventana está abierta, porque quiero quedarme. No porque me toca, sino donde ya siente que un toca, pues ahí se siente una agresión y sale corriendo, sale Sí, huyendo. mm, sí, totalmente, ¿no? Y luego el Sagitario tiene este lado admirable, bellísimo, que es también el de la tolerancia, cuando ya ha madurado y se ha dado cuenta de que la verdad es una propiedad emergente en continua evolución mutable, porque es un signo mutable, y es como lo que tú decías de Júpiter, Zeus, que se disfraza de 800.000 cosas, pues eso es la verdad sagitariana, se va disfrazando, va tomando formas y formas y formas y formas, que eso nos prepara ya para la, yo diría, la fusión final pisciana, en el que todas esas formas ya se funden en una forma que las contiene a todas, que ya no se viven como formas sucesivas o separadas o hilvanadas en el tiempo, y eso lo veremos cuando pasemos de Capricornio ya a Acuario y a Piscis, cómo hay un cambio de dimensión de las cuatro dimensiones, sobre todo el concepto de tiempo, cambia radicalmente, se cristaliza totalmente en Capricornio, que es el signo del tiempo, de lo lineal, de la maduración, de la evolución, y como ya en Acuario y en Piscis el tiempo es otro tiempo. Y como ya vivimos toda esta sucesión de formas sagitarianas, ya lo vemos desde una óptica en que el tiempo ya
es otro tipo, ya hablaremos más adelante de esto porque es muy, muy complejo, pero muy interesante, ¿no? Y cómo el Sagitario que ha madurado expresa esta tolerancia total, enorme. Vemos los Sagitarios que se quedaron atorados, como Franco, como Stalin y tal, no han vivido eso. Ellos se agarraron a su verdad y dijeron yo mato por esto, hago lo que haga falta, ¿no? O sea, te das cuenta, ¿no? Como Sagitario contiene desde lo más santo, lo más elevado, lo más noble y lo más bajo al mismo tiempo. Es la figura del centauro. 4 patas muy bien puestas y una flecha disparada hacia el cielo. ¿Sí? Y es justamente ahí es donde a nivel terapéutico es tan importante para el Sagitario comprender que Zeus sin Hera no es nada. ¿Sí? Es decir, yo no puedo decir como Sagitario, cuando deje el trabajo voy a ser creativo, cuando deje a mi esposa, cuando deje a mi familia, cuando haga una cosa o la otra, no. Es justamente esas responsabilidades, esas 4 patas bien puestas, lo que permite que se active la creatividad de Zeus. ¿Sí? No es al revés. Si quito todo, me acuesto simplemente a dormir y no hago nada. ¿Sí? Entonces precisamente es como ver la diosa necesidad, como se acuesta Zeus con la diosa necesidad, ¿sí? Que hace parte fundamental en la estrategia de Sagitario. ¿Sí? Se Es trata de... interesante. No, perdona, es interesante lo que habías dicho antes de las máscaras, porque eso me hace pensar la cantidad de actores que tienen ascendente Sagitario. Lo tiene Jodie Foster, lo tiene Marlon Brando, lo tiene Brad Pitt, lo tiene Catherine Zeta-Jones, lo tiene Jude Law, lo tiene Bob Marley. Claro, y es lo que tú decías, es las máscaras, las máscaras. Porque ¿qué es un actor? Un actor es alguien que conserva su identidad y la sabe recombinar, sintetizarla con esa máscara. Es curioso, ¿no? Lo de las máscaras. Y esa es una de las grandes virtudes que tiene Sagitario, por eso es un signo mutable, doble mutable, que permite disfrazarse. ¿Sí? Sí, ¿no? Y luego también, para volver un poco a los días que estamos viviendo ahora mismo, es eh, un poco, yo intuyo, ya siento esta cercanía de Sagitario, porque claro, ya Sagitario, aunque solo entre el Sol en Sagitario, ya nos va a dar un poco esta visión de que hemos atravesado el Tártaro, el infierno, los ríos de lava plutoniana, escorpiónica y tal, y que todo esto tenía un sentido. Hemos hecho esto por algo. No lo sabemos todavía, pero a partir del 21 empecemos a decir, carajo, ya entiendo. Hemos hecho este camino porque ya empezamos a ver la luz, ya empieza el camino a subir y lo vamos a ir viendo poco a poco conforme ya Júpiter vaya saliendo, entre en conjunción con Saturno, entre en Acuario y tal como ya esta pesadez Y que plutoniana. Júpiter empieza a ser el líder de ese carro, porque en este momento Saturno es líder de ese carro. ¿Sí? Claro, Entonces, no, que es muy interesante porque, claro, date cuenta que hemos vivido este año, en poco menos de 11 meses, hemos vivido el cierre y la apertura de 3 ciclos. El ciclo Júpiter-Saturno, Júpiter-Plutón, Saturno-Plutón. O sea, wow, 3 ciclos en 11 meses. Y eso es lo que hemos vivido, es muy denso, es muy duro, se cierra, colapsa, se acaba. Y ahora ya, fíjate, ya con el tránsito de Júpiter sobre Plutón ya vemos que ya empieza a abrirse, ya parece que bajan las cifras, ya parece que se descubre una cura y tal. Y lo vamos a ver como a partir de Navidades, que va a corresponder ya con la entrada en Acuario, que es un signo en que se respira ya mucho más, que es mucho más abierto, es mucho más abocado al futuro y que además ya se abre el ciclo Júpiter-Saturno. Vamos a ver cómo vamos a seguir en la misma mierda, vamos a seguir, porque Plutón, claro, Plutón va a seguir en Capricornio durante casi 3 años y pico más, dando caña, metiendo mucha caña con las instituciones, la Iglesia Católica, los Boy Scouts, todas estas cosas que estamos sabiendo. Va a seguir 3 años más de temblores de tierra y de que salgan los demonios y los vapores de azufre, ¿no? De la corrupción sistémica y tal.
pero al mismo tiempo vamos a entrar ya en la locura acuariana, la cuadratura con Urano y tal, y ya va a ser wow, va a ser otra cosa. Claro, porque fíjate que lo que está hablando esos titanes entrando en Acuario a partir de diciembre 21 es que se activa el eje de la voluntad, Leo Acuario. Entonces esto, acá no se trata de esperar que si entra el Sol en Sagitario el 21 de noviembre, va a venir un ángel y nos va a solucionar ya todo el tema. No, esto se trata es de que se activa la voluntad. ¿Dónde está ese ángel? En tu corazón, latiendo. Cuando tú tienes el impulso y la fuerza para sacar un proyecto adelante, unas ganas, una fe, como lo que hablábamos de Moisés, Ujú. el símbolo de la fe viva. Cuando le preguntaban a Jung, ¿usted cree en Dios? Él decía, es que yo no creo en Dios. Yo siento que está ahí. Yo no necesito creer en algo que sé que existe, simplemente. ¿Sí? Y eso es un poco el sol en Sagitario. No se trata de creer en la fe y las cosas, se trata de hacer. Nos definen nuestros actos, no nuestros pensamientos. Y eso es un tema que viene a ser el Sol en Sagitario, con Júpiter en Capricornio. ¿Sí? Está diciendo, define con hechos las cosas, la vida. Porque Sagitario se puede quedar en el discurso. Y cuando tenga tanto dinero voy a hacer mi empresa. Y cuando tenga la imagen sí la hago. No, es ya aquí y ahora. Eso viene a ser Júpiter en Capricornio en esta ya última fase que tenemos en este mes. Hacer, ejecutar, movilizar, ¿sí? Depurar. Júpiter, Plutón. Sí, no, no, y es interesante porque va a pasar Júpiter de este ambiente, yo diría, frío, seco, separativo de Capricornio, terrible, de Plutón, es lo que hemos vivido, ¿no? Ellos y nosotros, los buenos, los malos, todo esto, ¿no? Los chivos Y expiatorios, todo eso. sí, sí, todo esto, que si ¿cómo le llaman? El cabal o no sé qué, todo esto. Además, es curioso, ¿no? Cómo el inconsciente colectivo procesa estos demonios capricornianos, jupiterianos, los procesa con energía capricorniana, es decir, los vemos como instituciones, los vemos como eso, los americanos es el Cabal, es una organización judeo-masónica que nos quiere dominar a todos. Los argentinos es el FMI. Los venezolanos, pues es un contubernio capitalista terrible que quiere acabar con nosotros. El Es decir, imperialismo. son el imperialismo, ¿no? Son enemigos institucionales, ¿no? Entonces, y ahora estoy muy curioso por ver cuando pase Júpiter a Acuario y que, porque va a estar no solamente en Acuario, sino en cuadratura con Urano. Es decir, va a tener esta conjunción Júpiter-Saturno, viene al mundo con una cuadratura Urano-Marte, la madre de Dios. Porque eso, date cuenta, ¿no? Realmente la energía de Júpiter ya va a cambiar radicalmente. Va a cambiar radicalmente. Ya va a estar abocada a lo disruptivo, lo nuevo, el encontrar un nuevo tiempo, entrar en la quinta dimensión, que es fundamentalmente una nueva medida del tiempo, una nueva manera de discurrir el tiempo, ¿no? Entonces, ahí las iluminaciones, las epifanías, todo esto, vas a ver el año que viene, vamos a partir de Navidades, cómo vamos a vivir un año de epifanías continuas a nivel personal, a nivel social, de iluminaciones, ¿no? Fantástico, ¿no? Porque hemos vivido este año ese tránsito por los infiernos, ¿no? Capricorniano, parece Mordor, es como Mordor, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿no? Y ahora ya pasamos a la ciencia ficción. De repente pasamos de Mordor a 2001 Odisea Espacial. Sí. Con esa Sí, sí. conjunción, esa semilla que se planta en el grado cero de Acuario, eso se cambia la percepción del tiempo, cambia todo, ¿no? Sí. Todo el tiempo, el espacio, la concatenación, la linealidad, todo eso, wow. Ahí van a entrar, va a ser un año, va a ser un año increíble el 2021. Me resulta difícil hablar de mejor o peor porque va a ser muy diferente, va a ser muy diferente. Va a seguir teniendo el gusto de, claro, Plutón en Capricornio, no nos olvidemos, pero ya vamos a vivir unas energías muy, muy diferentes. Es que de ahí para cerrar el tema también es precisamente
el Sol entrando en Sagitario. El Sol entrando en Sagitario no quiere decir de que ya yo nací como Sagitario, soy Sagitario, no. El Sol lo que se representa es cómo enciendo mi naturaleza solar, cómo enciendo mi voluntad, cómo hago esa fusión nuclear que tiene el Sol que hace dar autoridad, luz, calor, vida. No quiere decir que yo nací el 21 de noviembre y ya soy así, Sagitario, no. Quiere decir que tengo que ejecutar. Y de la misma manera, este Sol entrando en Sagitario, ahora el 21, nos está hablando es cómo vas a activar esa energía que está en el ambiente. Cómo vas a activar la fe, la esperanza, la valentía, el falo erecto que no se deja comer por la madre cocodrilo, la vaquita que se murió, es decir. Sí. No, pero es fantástico lo que acabas de decir, porque, y es un poco la energía que yo ya intuyo que se nos viene dentro de unos días, que es, estamos ahora mismo en la boca de la madre cocodrilo. Date cuenta, con el confinamiento, con todos estos sentimientos, emociones concentradas, de estar todo el día con la misma gente, odiándolos profundamente y todo esto. Y entonces, y claro, eso puede acabar devorándonos, ¿no? Y ahora entra Sagitario y le pone esa barra y le dice, no, muchacho, no, 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 no. Y fíjate que es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Los Sagitarios es un signo que mira al futuro, que mira al futuro. Lógicamente, el pasado no tiene ningún valor. Mira al futuro, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Hablamos de Sagitario y ya involuntariamente nos vamos al futuro, porque Sagitario mira al futuro, es optimista. Dice, el futuro va a ser fantástico, el futuro va a ser bueno y tal. ¿Por qué? Pues porque es futuro, porque Dios, las propiedades emergentes se encuentran en el futuro. Lógico, no se encuentran en el pasado. ¿Eh? Entonces, por eso hemos hablado tanto del año 2021 en este Sí. vídeo, porque es Sagitario, Sagitario ya está. Y de hecho, lo vas a ver cuando entremos en Sagitario, la gente ya va a empezar a hablar, ¿y el año que viene? ¿Y qué va a pasar el año que viene? De alguna manera vamos a como querer saltar Capricornio, como si quisiéramos saltar Capricornio, es decir, venga, sí, a ver cuándo entra ya Júpiter en Acuario y ya, uff, pasamos página. Porque claro, Júpiter dice, esta película ya la he visto, ya estoy al lado de Saturno, llevo meses y meses junto a Saturno, meses y meses junto a Plutón, ya por el amor de Dios, ya esto ya lo hemos vivido. Quiero otra película, quiero otro cuento. El Sagitario, quiero otro cuento. Que me cuenten otro cuento, por favor, ¿no? Y esto con el Sol Sagitario, de repente vamos a decir, ok, bien, venga, vamos a ver el otro cuento. Vamos el otro cuento, sí, eso. No, pues José Alberto, qué delicia de charla, deliciosa la interacción. Igualmente. Maravilloso. Bueno, entonces nos vemos en un mes con Capricornio y ahí sí vamos a hablar de Sí, Júpiter, Saturno y de todo, porque justo para ese día va a estar el 21 sí. de Sí, sí, diciembre. porque será el 21 de diciembre. ¡Wow! ¡Qué fecha tan buena!, ¿no? Porque ahí ya vamos a poder empezar a hablar, ya habrá entrado en Acuario, ahí ya tendremos una energía totalmente nueva, aunque estemos en Capricornio todavía. No, Muy bien, maravilloso. Pues José Alberto, te mando un gran abrazo acá desde Bogotá y que se repitan nuestras tertulias deliciosas. La gente muy contenta. No me fijé en los comentarios, ahora los voy a leer. Pero un abrazo a buena todas y respuesta. a todos Un abrazo, nos desde vemos. el Mediterráneo. Hasta la vista, hasta Chao. luego.